La historia universitaria en Puebla se remonta a más de 4 siglos en los que han ocurrido acontecimientos sociales, políticos, económicos y religiosos sumamente importantes, mismos que dieron oportunidad de modelar el perfil de la Universidad del Estado y que dieron lugar a la creación de universidades privadas. A lo largo de los siguientes minutos, presentaremos de forma cronológica los hechos que transformaron la Universidad Pública de la Ciudad de Puebla, mejor conocida como el Carolino. Aunque el trasfondo es mucho más profundo y se venían arrastrando problemas y circunstancias de tiempo atrás, nuestra investigación se basa en los hechos detonantes que culminaron la actual organización educativa. El tenso ambiente político que se vivió en ese momento, unido a la ideología internacional que motivó diferentes grupos estudiantiles, son parte de las vivencias que nuestros entrevistados nos cuentan, ilustrando cómo se manejó la situación por parte de los medios, el gobierno y la población, así como los objetivos buscados y los alcanzados en la resolución final del conflicto. Con ello podemos plantear el mapa sobre el cual la máxima casa de estudios de Puebla adquiere su significado e ideales que la han llevado a estar en el lugar que ocupa el día de hoy. En el año de 1578, el Cabildo de la ciudad de Puebla solicitó a los jesuitas de la Nueva España la fundación de una institución educativa. En abril del año 1587 nació el Colegio del Espíritu Santo. La educación fracasó a causa de los despojos de los antiguos colegios jesuitas, y en 1790 el obispo Fabián y Fuero decide unificar este sistema educativo, y en honor a Carlos III de España se le otorga el nombre de Real Colegio Carolino. Durante 2 siglos, el colegio permaneció a pesar de los cambios sociales, políticos y económicos por los que pasaba el país. Durante la Revolución Mexicana, los estudiantes del colegio se vieron despertados por los intereses sociales, apoyando la causa de Madero contra la dictadura de Porfirio Díaz. Para el año de 1919, el colegio es cerrado. Es hasta el año de 1937 que el general Ávila Camacho vuelve a abrirla con el nombre de Universidad de Puebla, dejándola en manos del Estado. En Puebla, las circunstancias socioeconómicas de la década de los 60s y 70s fueron detonadores del desarrollo de la máxima casa de estudios superiores de Puebla. Desde el inicio de los 60s ya había signos de inconformidad por parte de los estudiantes. Todo detonó en el año del 68. Era cuando empezó. La escuela era para los ricos, para el pobre no, porque era que nomás los que tenían posibilidades podían estudiar y la gente humilde no les daban chance. Entonces, ¿por eso se hacían las marchas? Por eso se hacían las marchas. Sí, porque la gente humilde pues quería estudiar, pero siempre se ponían los que tenían dinero, el que no tenía. Y solamente entraban, pero pues con una mordida que dieran para que pudieran entrar. ¿Sí? El 2 de octubre influyó mucho en el movimiento del Carolino. Chihuahua, Puebla y San Luis Potosí fueron los estados en los que hubo levantamientos. Las ideas venían de Francia y de los movimientos de América Latina como el Che Guevara y Fidel Castro. El escritor y poeta mexicano Renato Leduc dedicó unos versos a los hechos. El señor obispo predica en el atrio. La gente le escucha este día de domingo bajo la amenaza de Jenkins el gringo. Exhibe el obispo un fervor tan patrio, tan patrio, tan patrio, que ni el padre Hidalgo jamás exhibió. Cristianismo sí, comunismo no. Muere el comunismo, viva Cristo Rey. Hubo represión de parte del gobierno
por las mismas manifestaciones que había en el país, principalmente en el DF, lo del 68, lo del 70, que es donde realmente pone fin al conflicto entre gobierno e universidad, ¿no? Que le llamaban los estudiantes contra la burguesía, contra el poder, ¿no? Que era como manejaban en ese tiempo las situaciones dentro de la universidad. La Iglesia defendía los intereses de los empresarios y el gobierno. Nunca apoyó a los estudiantes en su lucha por la igualdad social. En esos tiempos, la Iglesia, en complicidad con el gobierno, disfrazaban de comunismo el hecho de que los estudiantes pidieran igualdad de oportunidades. El Carolino era una universidad muy elitista. Era muy marcada la diferencia entre el hijo de un rico y el hijo de un obrero. Con tanto descontento por la desigualdad, se gesta un movimiento dentro de la universidad. Todo inició porque ingresan al Carolino algunos hijos de líderes obreros. Esto ocurrió por todos los convenios de los sindicatos y empresarios que permitían el acceso a aquellos a la universidad. Porque los líderes, ¿cómo se llama?, comenzaron a meter a sus hijos a la escuela y ellos ya comenzaron a hacer realmente sus marchas para que pudieran entrar todos. No hubiera distinción de ninguno. Yo participé y siempre los policías se oponían siempre en que la gente no estaban inconformes de que siempre se hiciera lo que le dijeran los que tenían poder. El descontento llegó al máximo cuando desde las torres de la catedral, con rifles de mira telescópica, empezaron a disparar hacia el Carolino, matando a muchos estudiantes. Estaban ahí los policías guardando la azotea. Lo peor es que se disparaban desde las torres de catedral. El padre en turno permitió esto. Dentro del Carolino estaban todas las facultades, y había un grupo que se autonombraron los FUAS, que significa Frente Universitario Anticomunista. Una mañana, estudiantes y otros jóvenes que apoyaban el movimiento sacan a los FUAS y a los maestros de la universidad. Ese movimiento duró como 2 o 3 meses, en donde el pueblo se solidarizó con los estudiantes que estaban encerrados y les llevaban comida. Que parecía una escuela rural. Hoy llegabas, había bancas, mañana no sabías si había bancas. Podía llegar los famosos porros que llegaban, tomaban, no te permitían tomar clase. O llegaban y te imponían algo y te decían, mañana nadie se presenta a clases porque vamos a destituir a este maestro catedrático. Triunfa el movimiento y pone sus propios maestros, con extracto socialista, por supuesto. En aquella época, Nava Castillo ocupaba el cargo de gobernador de Puebla. El gobernador, quien había sido militar, no podía recurrir al ejército, pues México ya había sido evidenciado a un nivel internacional por la matanza del 2 de octubre. Y el pueblo mexicano no toleraría más un evento de esta naturaleza. Cuando llega el nuevo gobernador, pues pone, las leyes de que, pues él quiere que todos sean humildes, que tienen dinero, que sean iguales. Para terminar con todo lo que se había creado durante décadas, odios y rencores, el Congreso de Puebla emana una ley que acepta la autonomía de la universidad y sus valores de igualdad social. Los FUAS, que no era otra cosa más que el sector empresarial, se organizan y fundan sus propias universidades particulares. La universidad, su filosofía estudiantil y todo era socialismo, que es uno de los puntos en el que detona la separación de una parte de la parte de dinero, burguesa, si pudiéramos, se le llamaba burguesa en ese tiempo, para aparecer la UPAEP, ¿no? Es el nacimiento de la UPAEP, parte de ese movimiento del choque cultural, del choque del capitalismo con el socialismo dentro de la Universidad Autónoma. Después de que la educación se vuelve al alcance de todos, la población estudiantil aumenta. Los grupos eran de 80 o 100 alumnos. Cuando ya no tuvo más cupo, se crea la ciudad universitaria, en donde se dividen las facultades y se reciben a miles de estudiantes poblanos y de toda la República Mexicana, convirtiéndose Puebla en una ciudad de estudiantes.
La autonomía de la universidad era un gran anhelo desde el año 1937. 19 años después, en 1956, se hace realidad. El curso de este movimiento consta de varios anteproyectos elaborados por agrupaciones de alumnos y que, aprovechados por la Federación Estudiantil Poblana, toma forma definitiva. Las manifestaciones estudiantiles fueron apoyadas por la prensa, y es el 23 de noviembre de 1956 cuando se publica en el periódico oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Puebla. El poder de la educación, como la Iglesia y el gobierno del Estado. Fue así como la educación pasó de ser algo informal y no muy accesible para los ciudadanos poblanos a lo que conocemos hoy como la UAP, el mayor exponente de la educación pública en el Estado de Puebla. Existieron batallas que tuvieron que librar en contra de las instituciones que muchas veces trataron de reprender a los quejosos, pero al final este anhelo de estudiar se materializó. Siendo una universidad en crecimiento, existieron divisiones por la forma de pensar de la gente, muy parecidos a los modelos económicos que rigen las sociedades actuales. Muy marcado el choque entre los liberales y los conservadores. Existían grupos políticos que exponían su forma de pensar con respecto a los caminos que se debían tomar para bien de la universidad. A la fecha, todos estos enfrentamientos dan lugar a una de las instituciones públicas más reconocidas del país, entregando miles de profesionistas completamente capacitados para impulsar la economía del Estado y, por consiguiente, nuestro país.